vamos a comenzar a ver corteza suprarrenal. Yo me voy a ocupar de los glucocorticoides, dentro de los cuales el cortisol es el más representativo. El cortisol ha sido durante mucho tiempo estudiado por sus funciones metabólicas, pero hoy también se sabe que ese cortisol está muy relacionado a nuestra posibilidad de lidiar o de enfrentar el estrés cotidiano, que puede ser agudo y a veces se hace crónico. Tiene otra particularidad el cortisol, que es, diría que bastante específica de él, y es que tiene un ritmo de secreción muy característico y que está ligado a nuestros relojes biológicos. Yo ya hablé, cuando hablé del ciclo de vigilia y sueño, del reloj biológico, del núcleo supraquiasmático, ahí donde está alojado. Bueno, ese núcleo supraquiasmático también determina la secreción de cortisol, que hace un pico en las últimas horas del sueño y las primeras del despertar. Por eso la frase que les pongo hoy es que los civilizados, somos muy civilizados, usamos el reloj, pero últimamente no tenemos tiempo para nada, ¿sí? Entonces que la frase les sirva para recordar ese ritmo de secreción del cortisol. Bien. ¿Qué son las glándulas suprarrenales? Son glándulas de secreciones internas que están ubicadas en el polo superior del riñón, y en realidad es como una glándula doble, porque por un lado está la médula, que secreta un tipo de hormonas, y luego la corteza suprarrenal, que secreta otro tipo de hormonas, de manera que funcionan de manera independiente. Esa glándula suprarrenal está rodeada por una cápsula de tejido conectivo, debajo de la cual se encuentra la corteza, y en el interior se encuentra la médula suprarrenal. Son varias las hormonas que secretan, y en el caso de la corteza suprarrenal depende de la zona que nosotros consideremos. Si nosotros consideramos la zona glomerular, la corteza secreta principalmente mineralocorticoides, entre los cuales el más importante es la aldosterona. A esta hormona la van a estudiar en la próxima clase por su relación con el medio interno. Si nosotros consideramos la zona media de esa corteza suprarrenal, o sea, más interna, esta secreta principalmente glucocorticoides, entre los cuales el cortisol es el más abundante. También secreta corticosterona y, como ven en la figura, una pequeña cantidad de andrógenos. Si consideramos la zona reticular, que está en contacto prácticamente ya con la médula, esta secreta mayor proporción de andrógenos y menor proporción de cortisol y algo de estradiol. Ahora, si nosotros consideramos cada una de estas zonas, vemos que sus puntos o sus formas de control son totalmente diferentes. Los mineralocorticoides como aldosterona dependen del control de la concentración de potasio plasmática y del sistema renina-angiotensina. En cambio, la secreción de cortisol está sumamente ligada a la ACTH. Y en el caso de los andrógenos, no se sabe si es que esa zona reticular depende de la ACTH en cuanto a la liberación de andrógenos. No se conoce bien, por eso el signo de pregunta, pero sí se sabe que ACTH mantiene el trofismo de esta zona. Respecto a la médula secreta otro tipo de hormonas, que son las catecolaminas, entre las cuales las más importantes es la adrenalina. Ustedes ya han estudiado la otra, pero como en su función de neurotransmisor, que es noradrenalina y dopamina. Esta médula suprarrenal está muy relacionada también con la situación de estrés y colabora
con el cortisol en controlar o en aumentar nuestro estrés cotidiano. Antes de pasar a cortisol, les voy a dar algunos datos de los andrógenos secretados por la corteza suprarrenal. Si bien el testículo en el varón es la principal glándula secretora de andrógenos, no tiene nada que ver la secreción de andrógenos testiculares con las de suprarrenales. En el testículo, el principal andrógeno es la testosterona. Y su síntesis, su liberación, es decir, su control, depende de las gonadotrofinas hipofisarias. En cambio, en el caso de los andrógenos suprarrenales, el principal es DEA, o dehidroepiandrosterona, y la segunda es la androstenediona. La androstenediona o DEA ejercen acciones androgénicas, ¿sí? Cuando llegan a los tejidos y colaboran con la acción de los andrógenos testiculares, pero por sí misma no alcanzan en el plasma una concentración suficiente que pueda suplir la falta de andrógenos testiculares. ¿Cuándo son importantes entonces? ¿O por qué adquieren importancia? Porque en el caso de las mujeres menopáusicas, ¿sí? En esta edad, en esa especial etapa de la vida de las mujeres, pueden tener alguna función, pueden ayudar a la fisiología, en el sentido es que estos andrógenos suprarrenales pueden ser transformados en estradiol o en testosterona, llegado el caso también, ¿sí? En tejidos extragonadales y extrasuprarrenales, como lo es, por ejemplo, el tejido adiposo. Es por eso que es importante para una mujer que está en edad menopáusica que mantenga un peso tal que le permita tener una cantidad de tejido graso, ya que ese tejido graso asegura que ella pueda tener al menos cantidades mínimas de estradiol que ya no son secretados por su ovario. Entonces, esto es la diferencia que quería citar, ¿sí? Si bien también el ovario puede formar esto y el testículo también puede formar estos tipos de andrógenos, la principal fuente es, me refiero a DEA y androstenediona, la principal fuente es la corteza suprarrenal. Entonces, allí, en este caso, está bajo el control de ACTH. En cambio, en el testículo o en el ovario, en el testículo las cantidades de testosterona dependen de las gonadotrofinas y en el ovario se secretan en pequeñas, muy pequeñas cantidades, ¿sí? Bien, volvamos entonces, después de haber hecho estas aclaraciones, a nuestra corteza suprarrenal, ¿sí? Y a nuestros glucocorticoides. Entonces, los glucocorticoides tienen dos funciones fundamentales. Primero, regular procesos metabólicos en los tejidos blancos. Casi todos los tejidos de la economía son los blancos del cortisol. Y la segunda función es mediar la respuesta al estrés. ¿Y qué es el estrés? El estrés está dado por las modificaciones súbitas o crónicas de las condiciones internas o externas de un individuo que lo llevan a tratar de adaptarse a ese cambio. Eso puede significar asustarnos, puede significar que tengan que operarnos, puede significar una etapa de duelo, puede significar, bueno, un duelo por la pérdida de una persona, por la pérdida laboral, por la pérdida de alguna destreza. Diferentes cuestiones cotidianas producen modificaciones, ya sea en nuestro medio interno o en el medio que nos rodea, que nos va
nos tienen que llevar a adaptarnos a ese estrés. Entonces, el cortisol colabora en ello, pero cuando esto se cronifica, da lugar a respuestas bastante inesperadas y hasta patológicas en el organismo. Bien. Entonces, ¿por qué estudiamos los glucocorticoides? Sobre todo los farmacéuticos tienen que tener en cuenta muchísimo este tema. Es decir, alguien que estudia farmacia no puede ir a su examen final sin conocer glucocorticoides o conocer insulina, por ejemplo. Como alguien de bioquímica no puede ir a su examen final sin conocer el reproductor femenino o sin conocer renal, ¿sí? Es decir, como que son cosas básicas para bioquímicos y farmacéuticos. Bueno, entonces estos glucocorticoides, lo mismo que los mineralocorticoides, son esenciales para la vida. Es decir, nosotros no podríamos sobrevivir ante una situación de estrés si no fuese por los glucocorticoides. ¿Sí? Por otro lado, el descubrimiento de su acción antiinflamatoria, inmunosupresora, antialérgica, ha sido que se los prescriba muchísimo, sin olvidarnos la automedicación. O sea, hay personas que toman antiinflamatorios sin prescripción y sin control médico. Sobre todo, son sumamente útiles en el trasplante de órganos o en el tratamiento de algunas enfermedades, como en los cánceres linfáticos, ¿sí? Mieloides, por ejemplo, ¿sí? O también en algunas enfermedades neurodegenerativas, como ELA, que afectan muchísimo al sistema nervioso, afectan muchísimo la motricidad y llevan a la muerte a los individuos, porque todavía se pueden atenuar, en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica o ELA, algunas de las consecuencias o algunos de los síntomas, pero hasta el momento no se conoce la solución a este problema. Tampoco al de los cánceres que afectan, diferentes tipos de cáncer que afectan el tejido linfático. Bien, es por ello que les digo que entonces ahora los de síntesis, que están muchos laboratorios del mundo sintetizan diferentes glucocorticoides, los utilizamos para enfermedades inflamatorias, autoinmunes, es decir, para provocar, en el caso de las enfermedades autoinmunes, una menor respuesta ante las crisis de la enfermedad, o también en el caso de trasplante de órganos, cuando la persona hay que inmunodeprimirla para poder trasplantar. Los asmáticos, los que tienen artritis, la artritis es una enfermedad bastante importante y no tiene una edad determinada, es más común en las personas mayores, pero puede aparecer de manera en la juventud también, ¿sí? Y sobre todo también las alergias. Bien, entonces esos beneficios terapéuticos están limitados porque ellos también tienen acciones adversas, sobre todo cuando el tratamiento es crónico, de dosis elevada, ya que pueden causar daños en la piel, como lo vamos a ver al final de la clase, pueden originar una diabetes suprarrenal, originan hipertensión o al hipertenso aumentan los valores de presión arterial o pueden causar osteoporosis, entre varios aspectos que vamos a discutir hacia el final de la clase. Bien, entonces vamos a comenzar con todas las hormonas. Ya les deben haber explicado las profesoras en clases anteriores que las hormonas tienen un ABC. Yo ya he hecho la presentación general, entonces ahora empecemos por quiénes son o qué vale la naturaleza química del cortisol. El cortisol es un esteroide carbono 21, es decir, proviene del ciclopentano perhidroperantreno, que se va a transformar en colesterol, y a partir del colesterol puedo obtener diferentes tipos de hormonas esteroideas.
las que tienen 21 carbonos, como cortisol y progesterona, que están estudiando en estos momentos, aldosterona, que van a ver en la próxima clase. O pueden ser esteroides con 19 carbonos, como los andrógenos, que van a ver en la próxima clase, en las próximas clases también, o los estrógenos, que están estudiando en este momento, que tienen 18 carbonos. Bien, se sintetizan en las células de la zona fascicular a partir del colesterol. El colesterol llega a estas células transportada por las lipoproteínas de baja densidad o LDL, y cuando llega tiene un receptor hay un receptor para LDL en la membrana plasmática que internalizan el cortisol, y el cortisol se coloca, digamos, entra y forma vesícula, pero los ésteres del colesterol, es decir, se esterifica y forma y se constituye en vesícula citoplasmática. Entonces, acá yo para poder sintetizar cortisol, necesito primero que una hidrolasa lo desesterifique y quede como colesterol libre. Y luego una proteína denominada STAR, como se ve acá en rojo, lo transporte hasta la mitocondria, donde una desmolasa va a ser el primer paso para que esta pregnenolona pase diferentes pasos metabólicos de la esteroidogénesis y finalmente dé lugar al cortisol y este se libera. Bien, entonces, en general, las hormonas esteroideas se sintetizan en distintos tipos glandulares, pero y favorecidas, digamos, esta síntesis por enzimas que se denominan CYP o citocromos, también P450, tienen diferentes nombres, son hidroxilasas algunas, otras deshidrogenasas. No es necesario que nosotros las conozcamos. Lo que sí tenemos que saber es que esa síntesis ocurre en la región microsomal celular, es decir, en el retículo endoplasmático liso, en conjunción con las mitocondrias, es decir, en las membranas internas de estas células glandulares. Bien, ¿por qué la nombro a la hidrolasa de los ésteres del colesterol, STAR y desmolasa? Porque estas son las enzimas claves o llaves de la síntesis y son las que van a estar activadas durante la síntesis del colesterol. O sea, cualquier mecanismo que estimule, cualquier ligando que estimule la síntesis de cortisol va a tener como blanco activar ya sea la hidrolasa de los ésteres del colesterol, la STAR o la desmolasa. Una vez que estas tres estén activadas, el proceso sigue ya y es por sí solo. Bien, otra característica que tiene esta síntesis es que el cortisol se sintetiza y se libera a demanda. Depende de los niveles plasmáticos. Cuando los niveles plasmáticos bajan, se sintetiza. Cuando los niveles plasmáticos son suficientes, la síntesis se detiene. Bien, entonces, como el cortisol es una hormona esteroidea por su naturaleza química derivada del colesterol, se libera porque atraviesa fácilmente las membranas celulares y una vez que está en el plasma, está en equilibrio con su forma ceto, que es la cortisol. Ahora les muestro una figura de cómo es la esteroidogénesis. Como ustedes ven, yo puedo partir del colesterol y llegar a cortisol, que es un glucocorticoide, a aldosterona, que es un mineralocorticoide, o a dehidroepiandrostenediona, ¿sí? Que es un andrógeno suprarrenal o androstenediona. Depende de los pasos de este laberinto que yo siga, ¿sí? Es que voy a tener un tipo especial
de esteroides. No es necesario que ustedes aprendan esto. De forma semejante, esto ocurre en el testículo y en el ovario, donde el producto final es un esteroide que puede ser progesterona, que puede ser estrógeno, puede ser testosterona, ¿sí? En el sistema reproductor femenino y masculino. En cambio, en la corteza suprarrenal va a ser cortisol, aldosterona y pequeñas cantidades de andrógeno. No es necesario, vuelvo a repetir, que ustedes sepan esto. Se lo tenía que poner porque al final lo voy a necesitar para una patología. Bien, sigamos. Entonces, existen glucocorticoides naturales, como son el cortisol, que está en la mayor proporción, y la cortisona. Y otro sintético que esperemos que en el futuro, o sea, todo el mundo conoce la dexametasona, y en algún momento de su vida la usan. Esperemos que en el futuro tengamos más glucocorticoides de síntesis conocidos con una menor acción negativa, ¿sí? Bueno, o sea, aumentemos las ventajas, disminuyamos las contraindicaciones. Las ventajas del uso son que van a atenuar las enfermedades actuales. El estrés ha ido aumentando en los últimos tiempos y ese estrés es capaz de gatillar enfermedades autoinmunes para las cuales los necesitamos, ¿sí? U otra serie de, por ejemplo, aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Se tienen muchísimas acciones fisiológicas, los glucocorticoides, y estos, a veces esas acciones fisiológicas quedan perdidas por las altas dosis que se dan y aparecen los efectos negativos. En general, cuando las personas envejecemos, los niveles de colesterol aumentan porque el metabolismo hepático y el metabolismo de todos los tejidos disminuye como consecuencia del envejecimiento. Entonces, cuando el colesterol aumenta, hay más colesterol disponible para la síntesis de esteroides, pero también hay más colesterol disponible para la aparición de placas arterioscleróticas en los vasos. Y sabemos que esas placas son el primer peldaño para un infarto en miocardio o para un infarto cerebral, o sea, infarto en diferentes tejidos. De manera que si bien el colesterol es un aliado en el organismo porque nos sirve para sintetizar hormonas esteroides que nos dan en la juventud las características sexuales, nos permiten reproducirnos, o en el caso de los glucocorticoides, todas las acciones que ya voy a describir posteriormente, o los mineralocorticoides que permiten mantener el control del medio interno, del agua y de las sales. Todas estas acciones, ¿verdad? A veces, cuando el colesterol sube, van a ser atenuadas por fármacos como las estatinas. Las estatinas se dan a todas las personas que tienen niveles elevados de colesterol por un mal metabolismo o por la razón que fuere. Entonces bajan los niveles de colesterol. Pero también hay menos colesterol disponible para la síntesis de las hormonas esteroideas. No nos olvidemos de eso, ¿sí? Entonces depende la edad en que estas estatinas sean suministradas. Vuelvo a repetir, fíjense, he dicho ya he dado varias ideas de fármacos, por lo cual vuelvo a decir que fisiología es una materia que cuando nos recibimos y estamos dispensando un medicamento en la farmacia o estamos trabajando en el laboratorio, tiene que ser releída para recordar todo esto cuando el paciente viene y dice, bueno, estoy tomando estatina, soy hipertenso, soy diabético, tuve un proceso infeccioso y tomé durante mucho tiempo cortisol, derivados sintéticos de cortisol. Entonces, todas estas cosas son para anotarlas, para tenerlas en cuenta. Bien, si hasta acá vamos bien. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿no hay preguntas? No, por ahora no. Bueno, sigamos.
Entonces, nos quedemos en claro en algo. En la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal, nosotros vamos a poder sintetizar mineralocorticoides. En la zona fascicular, glucocorticoides, y finalmente, para redondear, en la zona reticular, los esteroides sexuales, pero andrógenos principales, ¿no? Principalmente. Bien. Una vez que se liberó, hay que transportarlo por plasma debido a qué cosa, a que es una hormona esteroidea, no es soluble en el plasma. Entonces, si bien puede ir libre en una pequeña cantidad y siempre va a haber un equilibrio entre el cortisol unido a proteína y el cortisol libre, porque este es el que ejerce el efecto fisiológico, ¿verdad? Necesitamos proteínas que lo transporten. Una de ellas es una globulina denominada transcortina, que transporta casi todo el cortisol. Y también puede hacerlo la albúmina. La especificidad del transporte es menor, ¿sí? En el caso de transcortina, es una proteína, una globulina muy específica para el transporte. Este transporte le va a permitir que él esté biológicamente activo, que se solubilice en el plasma y que tenga o esté como reserva para que cuando sus niveles descienden, por ejemplo, en las horas de la tarde y las primeras horas del sueño. De manera tal que este cortisol unido siempre va a haber una cantidad unida que va a permitir que el cortisol se libere y ejerza sus acciones biológicas. ¿Cuánto tiempo puede hacerlo? Durante 60 a 90 minutos, que es el valor el tiempo, mejor dicho, de su vida media. El mecanismo de acción, al ser una hormona esteroidea, va a llegar a todos los tejidos y va a la mayoría de los tejidos de la economía y va a ejercer su acción genómica o lenta. Para eso necesita un receptor citosólico, que es el que lo presenta el cortisol al núcleo y es para que ejerza su efecto genómico. Esto lleva un tiempo. En cambio, los efectos no genómicos son rápidos, se producen posiblemente por la presencia de receptores de cortisol en la membrana plasmática. El receptor de cortisol, el receptor de progesterona en la membrana plasmática en diferentes modelos animales ha sido uno de los primeros conocidos o demostrados, digamos, ¿sí? Sin embargo, la mayoría de los efectos conocidos son genómicos o lentos. Cuando hablamos de efectos no genómicos de hormonas esteroideas, nos referimos a posiblemente mecanismos que están relacionados a la activación de bombas, de canales que se encuentran en la membrana plasmática de la célula en cuestión. En el caso del cortisol se encuentran estos tipos de receptores probables que estén principalmente en el cerebro, en el sistema nervioso central. Bien, entonces acá ustedes ya han repasado en la clase anterior cómo es el mecanismo genómico, ¿verdad? Entonces el cortisol, acá tienen un vaso, ¿sí? Dibujado en lila, en celeste una célula blanco, el cortisol unido a su proteína, que fue la transcortina. Cuando llegan las cercanías de la célula blanco, su afinidad por la transcortina disminuye y aumenta su afinidad por el receptor citosólico. Entonces el cortisol puede penetrar fácilmente por difusión la membrana plasmática, unirse a su receptor citosólico y luego ir al núcleo, donde va a permitir que algunos genes que estaban reprimidos se desrepriman, se sintetice ARN y luego, y luego esto dé lugar a la síntesis de proteínas, que son los verdaderos actores fisiológicos de la acción del cortisol. Puede suceder también que tenga el receptor en la membrana plasmática y que eso gatille fenómenos muy, muy rápidos que duran segundos o que duran algunos minutos. Bien, una particularidad que tiene el cortisol es que
él puede unirse a su receptor citosólico cuando su concentración es normal en el plasma. Pero si con su concentración se eleva, porque hay un tumor productor de cortisol o porque alguien está usando un derivado sintético de glucocorticoide en forma crónica y con altas dosis, entonces ese cortisol, además de ejercer efecto glucocorticoide, puede ejercer efecto mineralocorticoide. Es decir, que él tiene la posibilidad de unirse a su receptor, pero también al receptor de mineralocorticoides, como digo acá, pero con menor afinidad. Entonces, ¿cómo hace una célula para evitar esa problemática siempre y cuando los valores de cortisol sean normales? El cortisol que entra puede ser transformado en el retículo sarcoplasmático en su derivado, que es la cortisona. Y esta cortisona no puede unirse al receptor de mineralocorticoides, ¿sí? Pero si los valores de cortisol se elevan, la velocidad de transformación del cortisol en cortisona disminuye. Entonces va a haber algo de cortisol citoplasmático que puede unirse al receptor de mineralocorticoides y ejercer efecto mineralocorticoide. ¿Sí? Por eso puede haber, cuando se administran dosis elevadas de glucocorticoides durante un tiempo grande, puede haber efecto mineralocorticoide también. ¿Queda claro? Eso es muy importante. Vuelvo a repetir, ustedes hay que pesar a la profesora con los farmacéuticos, pero lo preguntamos en el examen, ¿sí? Bueno, entonces, si esto queda claro, podemos continuar. Bien, ¿qué sigue del ABC? Que una vez que el cortisol ejerció su acción biológica, va a ser metabolizado. ¿Cuáles son los órganos de metabolización de las hormonas, de los fármacos en el organismo? El hígado y el riñón. Entonces, en el hígado, lo que vamos a tratar de que ocurra es que este cortisol, que no es hidrosoluble, se transforme en un producto hidrosoluble que pueda ser eliminado por la orina. Para eso, entonces, puede transformarse en el hígado, gracias a las enzimas hepáticas, en hidrocortisol o tetrahidrocortisol, o unirse a ácido glucurónico, y esto le va a dar solubilidad para poder ser eliminado por la orina. Por eso, el otro consejo es cuidar el hígado. Cuidar el hígado, porque todos los medicamentos van por ahí. Y cuando se lo necesite al hígado para que metabolice nuestros medicamentos, lo tengamos sano. Bien, una poca parte del cortisol va a ser metabolizado a 17 cetosteroides, cosa que ustedes ya deben estar viendo si están estudiando reproductor femenino. Bien, los 17 cetosteroides van a ser eliminados, mejor dicho, el cortisol se va a transformar en un derivado ceto en posición 17, por eso se denominan 17 cetosteroides, y luego puede ser conjugado con sulfato para ser eliminado por la orina. Y una proporción baja también puede ir por la circulación enterohepática y eliminarse directamente con las heces. ¿Sí? Bueno. Lo que decía recién, cuando estamos en los tejidos, el cortisol, por esa 11 beta hidroxilasa, que es muy importante, se transforma en cortisona, que no, ¿se acuerdan que les dije no se unía al receptor de mineralocorticoides recién? Bueno, y eso puede pasar en los tejidos o puede pasar en el hígado. Y lo bueno de la cortisona es que esta se degrada rápidamente. ¿Sí? Bien. Una vez, entonces, bueno, sí, los humanos, los
los mamíferos en general, no podemos degradar el núcleo del ciclopentanoperidofenotreno, ¿no? Entonces, por eso hay que eliminar las hormonas esteroideas. Bien. Entonces, veamos qué efectos produce. Yo les había dicho al comienzo de la clase que tenía dos funciones. Una de las funciones es regular el metabolismo general del organismo. Es una hormona metabólica, ¿sí? Y la otra era mediar las acciones o la respuesta del organismo al estrés. Si yo voy a hablar de los efectos metabólicos, que son los que están considerados dentro del programa de la materia, ¿sí? Tendríamos que referirnos a los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Como ustedes ya han estudiado insulina y ya conocen bastante del metabolismo de estas tres constituyentes del organismo, entonces siempre que, mejor dicho, siempre no, cuando se preparen para el examen final, recuerden siempre estudiar como hormona metabólica primero insulina. Y una vez que sepan bien insulina, me voy a las otras metabólicas, como por ejemplo hormonas tiroideas, glucocorticoides, ¿sí? GH. Me dedico primero a insulina y luego estudio las otras, porque insulina me da las bases para que después el estudio de los glucocorticoides, de hormonas de crecimiento o de hormonas tiroideas, por ejemplo, sea más sencillo. Bien. ¿Qué características tienen el cortisol dentro de los glucocorticoides? Es que es una hormona hiperglucemiante. Es decir, eleva la cantidad de glucosa que hay en el plasma. Y eso se debe a la acción que este cortisol tiene en el hígado y en los tejidos periféricos. En el hígado promueve la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa, de glucógeno, mejor dicho, porque eso es lo que se va a formar, se va a sintetizar glucógeno, a partir de aminoácidos gluconeogénicos, ¿sí? Como por ejemplo alanina, serina. Bien, estos aminoácidos provienen de tejidos periféricos, como por ejemplo el músculo, a donde el cortisol hace una excelente catabolia. Entonces, hidroliza las proteínas en el músculo y esas proteínas pueden ser utilizadas para la gluconeogénesis hepática, es decir, a partir de ellos, de estos aminoácidos gluconeogénicos, se va a formar piruvato y a partir de piruvato glucosa y luego glucógeno. Quisiera saber si eso está claro. Sí, profe. ¿Sí? Sí, se entiende. Tengo un fan acá, siempre me contesta el mismo. Profe, Espero que los demás también. ¿Eso está relacionado, profe, con el ciclo de Cori? ¿Con el ciclo de Cori? No necesariamente, no, simplemente con la glucólisis. La glucólisis forma piruvato, a partir de glucosa yo tengo formación de piruvato y el piruvato entra en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, como oxalacetato, por ejemplo. Bueno, entonces acá el ciclo es reversible, entonces hacemos la entrada por piruvato para formar glucosa. Se puede formar glucosa a partir de piruvato. O sea, el hígado puede hacerlo. ¿Sí? ¿Sería la gluconeogénesis de novo, vendría a ser? No le escucho bien, perdón. Sería la gluconeogénesis a partir de novo, a partir de los aminoácidos. También. No, gluconeogénesis de novo. ¿De novo? Profe, ahí dice gluconeogénesis, no glucogénesis. No, yo dije gluconeogénesis.
A No, ver, pero decía que se formaba glucógeno a partir bueno, de la gluconeogénesis, que no a es la ver, que se forma a ver, glucosa a partir bueno, de compuestos no glucosídicos. bueno, a ver, capaz que he ido muy rápido. Para el cortisol estimula la gluconeogénesis a partir de aminoácidos gluconeogénicos que vienen del músculo. Entonces se forma glucosa, ¿verdad? Sí. Glucosa, tengo que formar glucosa. Y a partir de glucosa puedo formar glucógeno. Entonces, ¿por qué el hígado es un glucosato? Sí. Perdón, hay una cosa que no me queda clara. O sea, hay un aumento de glucemia, ¿verdad? Sí. ¿Eso a expensas de qué? Porque aumenta el glucógeno hepático. ¿A qué se debe el aumento de glucemia? Si la síntesis de glucógeno está aumentada también. Y porque el hígado es un glucosato. Si yo tengo glucógeno hepático, ¿sí? Y la activo a la 6-glucosa fosfatasa, pero aumenta el glucosa. Espérate, a ver, dígame la duda completa entonces. Claro, aumenta la glucemia, pero por lo visto, al haber aumento de glucógeno hepático, el aumento de glucosa en sangre no es a expensa de la hidrólisis del glucógeno hepático. Sí, sí lo es, porque ¿de dónde voy a sacar yo glucosa si no es el glucógeno? Porque ahí dice en los hidratos de carbono que aumenta el glucógeno hepático. Si yo no digo que no, yo estoy diciéndole que sí, a partir de glucosa aumenta el glucógeno hepático. Y el glucógeno hepático es el reservorio que yo necesito para que ese glucógeno pase a glucosa, y la glucosa, gracias a la activación de la glucosa 6-fosfatasa, se transforma en glucosa, es una glucosa fosforilada, ¿no? Esa glucosa se desfosforila y pasa al plasma y aumenta la glucemia. O sea, aumenta el glucógeno hepático y a la vez también se hidroliza para aumentar la glucemia. Exactamente, por eso es hiperglucemiante. Eso pasa permanentemente en el organismo. Mientras la insulina hace el efecto opuesto, ¿verdad? De acuerdo a lo que ustedes acaban estudiando, la insulina lo que hace es promover la deposición de glucógeno hepático y que la glucosa se quede adentro del hígado o adentro de los tejidos, ¿verdad? Puede ser transportada al interior de los tejidos y es la única hormona hipoglucemiante. Es la única. Todas las demás son hiperglucemiantes. Glucagón. Y la glucosa generada por la gluconeogénesis hepática, sí, ¿tiene destino como para aumentar la glucemia o para aumentar el glucógeno hepático? Cualquiera de las dos vías que le queden más rápida y más cómoda. Sí. O sea que la vía del glucógeno hepático está tanto aumentada su síntesis como su hidrólisis. Sí. Sí. Perfecto. Pero porque gracias a la catabolia proteica, ¿verdad? O sea, claro. Ahora les presento otra imagen en la que ustedes van a ver la interrelación. Por eso le preguntaba yo del ciclo de Cori. Bueno. Lo que pasa, perdón, Lili, ¿puedo decir algo? El ciclo de Cori se relaciona con el lactato. El lactato es el que va a ir al hígado y a partir de él se va a obtener glucosa por la gluconeogénesis también. Perfecto. En el caso de las proteínas, claro, hay catabolismo de proteínas y eso va a liberar los aminoácidos y a partir de esos aminoácidos van a ir a formar en el hígado la gluconeogénesis y eso va a formar glucosa. Pero no en condiciones, pero eso bajo ejercicio intenso. Claro, exactamente. Por eso el ciclo de Cori no entraría, digamos. Y yo no estoy hablando. Claro, el ayuno y el ejercicio intenso son otras cosas. Gracias. Ahora entiendo, ahora entiendo por dónde venía. Gracias por no. Bueno, es como la frase que les puse al comienzo de mi clase, siempre aprendo de ustedes. Se me fue de decirle esto, o sea, si una persona está sometida a ejercicio intenso, sí utiliza lactato, si no, no. Si no, no. No lo usa. O sea, no se forma. Mejor dicho, no es que no lo use, no se forma. Bueno,
Sin embargo, yo digo, bueno, perfecto, ahora yo ya tengo glucosa que proviene del hígado y que está en el plasma. Muy bien, entonces es muy simple, la acción de la insulina va a disminuir los niveles de glucemia y se termina el problema. Eso sí pasa, pero también pasa que cuando la glucosa circula, el cortisol tiene una acción antiinsulínica, a excepción del cerebro y del corazón, que no pueden, no son dos tejidos que están bastante protegidos de la falta, digamos, de si hubiese una hipoglucemia, ¿no? Son los últimos, son los que más glucosa necesitan, entonces esta acción antiinsulínica del cortisol no se da en ninguno de estos tejidos. ¿Qué quiere decir la acción antiinsulínica? Que algunos de los mecanismos de señalización de la insulina pueden ser interferidos por el cortisol. ¿Sí? Cualquiera de los mecanismos de señalización interna pueden ser interferidos. O también puede ser que en el caso del músculo, que donde hay GLUT4 para que la glucosa entre a las células, a las fibras musculares, lo que ocurre ahí es que la aposición, no aposición, sino el anclaje de los GLUT en la membrana plasmática está demorado. Entonces, la glucosa sigue circulando y no puede entrar al tejido muscular, a la fibra muscular, que es la que más lo consume. Entonces, la acción antiinsulínica, ¿sí? Y el aumento, digamos, hace que esta glucosa siga en plasma y nosotros podamos decir que el cortisol es hiperglucemiante. Bien, en el caso del músculo, como ya dije anteriormente, promueve la hidrólisis de las proteínas, el aumento de los aminoácidos libres, con lo cual el volumen muscular disminuye, la masa muscular disminuye. Y eso, bueno, está en un sano equilibrio con las hormonas tiroideas, con la insulina, con la hormona de crecimiento. Entonces, como ustedes ven, hay algunas hormonas que promueven la catabolia y otras, como la insulina, que promueve la anabolia. Entonces, el músculo más la actividad, el ejercicio, va a crecer más o menos o se va a mantener en su estado normal. Respecto al hígado, como tiene una acción, en ese caso, anabólica, pero de proteínas funcionales, no estructurales, como en el músculo, y ahí, ya que promueve la gluconeogénesis. El otro blanco de las hormonas del cortisol y de las hormonas metabólicas en general es el tejido graso. En el adipocito promueve la hidrólisis de los ácidos, de los triglicéridos, perdón, con lo cual aumenta el glicerol y aumentan los ácidos grasos. Entonces, ese glicerol puede ser utilizado por el hígado también, ¿sí? Y en el caso de los ácidos grasos, si es que la liberación de cortisol es elevada, podría provocarse una cetosis, ¿sí? También, recordemos que la cetosis se debe también a otros, puede deberse a otros aminoácidos que son cetogénicos, ¿no? No gluconeogénicos, sino cetogénicos. Bien. Por otro lado, vuelvo a repetir, tiene una acción antiinsulínica y se acuerdan que la insulina promovía la lipogénesis. Entonces, este efecto también va a tener en las grasas, en el tejido graso en general. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que cuando promueva la lipólisis en algunas zonas, la distribución de la grasa va a ser diferente. Y toda la grasa se va a redistribuir al abdomen. Y eso se lo ve cuando hay el síndrome de Cushing, por ejemplo, que lo vamos a tomar más adelante. Es decir, ellos provocan una distribución de las grasas fundamentalmente abdominal.
no en otras partes del cuerpo, no una distribución más pareja, digamos, de la grasa en los tejidos. De acuerdo a eso, a lo que acabamos de ver, algunas acciones entonces serían catabólicas, la mayoría, en el tejido muscular. En el tejido linfoide puede ser una promesa de resolver alguna enfermedad, en el tejido óseo no, en el tejido conectivo no, pero ahí son catabólicos proteicos. Y en el caso de los anabólicos sería, por ejemplo, en el hígado, cuando hablamos de las enzimas que participan en los procesos metabólicos. Bien, y esto es simplemente lo que les decía recién. Los aminoácidos que se forman por la catabolia proteica en el músculo van a pasar al hígado, si son aminoácidos gluconeogénicos, y van a permitir que haya depósitos de glucógeno para que la glucosa pueda pasar luego al plasma y provocar ese efecto hiperglucemiante, ¿sí? Desde el tejido graso, el cortisol va a formar glicerol, que también puede ser utilizado en el hígado. Van a favorecer la lipólisis y lo mismo que en el adipocito que en el músculo, la utilización de la glucosa por modificación de la sensibilidad a la insulina va a estar disminuida. Entonces la glucosa se va a mantener en el plasma. O sea, no es tan solo importante que se libere glucosa hepática, sino que ésta tenga dificultad para ingresar a los tejidos, sobre todo al músculo, que es el que más la utiliza. Bien. Una cosa que voy a soslayar poco es la segunda acción general, que es la respuesta al estrés. La voy a soslayar, ¿por qué? Porque la respuesta al estrés, si bien es una función de los glucocorticoides, en la cátedra no se estudia estrés específicamente. Sería mucho lo que tendríamos que hablar de eso, así que simplemente la voy a soslayar. Permanentemente nosotros este reloj diario, las diferentes ocupaciones, preocupaciones, nos mantienen en un mundo en el que debemos adaptarnos y cambiar momento a momento. Entonces, justamente, el cortisol, todos esos estímulos, primero llegan al cerebro. ¿A qué zona del cerebro? Influyen en el hipotálamo y influyen en la amígdala, en el sistema límbico, para decirlo de manera general. Entonces, esto, el cerebro secreta una hormona que actúa sobre la adenohipófisis para liberar ACTH, o hormona que controla la liberación del cortisol en la glándula suprarrenal. Entonces, cuando el cortisol se libera, actúa sobre diferentes blancos, que pueden ser blancos metabólicos, o que pueden ser, por ejemplo, el corazón, a donde aumenta la frecuencia cardíaca, el sistema respiratorio, a donde aumenta la frecuencia respiratoria y produce broncodilatación. Cuando nosotros nos asustamos por algo, se produce un estrés, respiramos más frecuentemente, ahí aumenta la frecuencia cardíaca y el trabajo cardiovascular, aumenta la glucemia para poder tener glucosa disponible y correr, pero también aumenta la presión arterial. Entonces, el corazón, los vasos, ¿sí?, y nuestro hígado van a ser blancos que en el momento del estrés súbito nos van a permitir huir o salir de esa situación de estrés. Pero cuando el estrés se hace crónico, el corazón, los vasos y el aumento de la glucemia van a comenzar a provocar una serie de efectos nocivos para el organismo. Sin embargo, si el cortisol no estuviese presente en el momento de estrés, nuestra vida sería muy frágil. No podríamos soportar ese estrés súbito.
les quería recordar que además, ya lo dije en una clase anterior, bueno, no sé qué pasó que acá no aparece. Cuando yo enseñé hipotálamo, les dije que el hipotálamo hacía no tan solo comunicación con la adenohipófisis y con la neurohipófisis, sino también tenía proyecciones hacia el bulbo y la protuberancia, hacia la formación reticular, y sobre todo el bulbo es el centro de muchas respuestas simpáticas y vagales. Es decir, que desde el hipotálamo, las proyecciones que van hacia la parte baja del cerebro permiten controlar la respuesta simpática del organismo. Esta respuesta simpática también llega a la médula suprarrenal, y se libera adrenalina. Entonces, la adrenalina de la médula suprarrenal y la respuesta simpática son también la segunda pata, digamos, que sostiene la mesa del estrés. No nos olvidemos, entonces, de eso. El estrés es... Sí. ¿Y su conexión con el sistema reticulante es lo que nos mantiene despierto en estado de estrés? Sí. El que esté estresado no duerme. Una de las modificaciones, una de las patologías del estrés crónico es el sueño, justamente. Así que bueno, eso es, yo había hecho una animación, no salió, pero bueno, no importa, cuando repasen hipotálamo, van a ver que desde el hipotálamo entonces hay esas proyecciones hacia la parte baja de la formación reticular. Vulvar y protuberancial, que como habrán visto ya, regulan la actividad respiratoria y la actividad cardiovascular. ¿Sí? Entonces, entre el cortisol y la adrenalina hay un combo fantástico para huir. Pero cuando ese combo fantástico se sostiene en el tiempo, entonces lo primero que ocurre es que aparece la ansiedad, aparece esto, ay, me duele el pecho, ¿por qué tendré esta frecuencia cardíaca tan elevada? Y aparece este otro factor de riesgo enorme que es la glucemia. El aumento de la glucemia da lugar a los problemas cardiovasculares. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, sirve, pero tiene también su faceta negativa. Bien, eso es lo único que les quería comentar del estrés, por si acaso les tocara sistema nervioso simpático en el examen. Bueno, sigamos. Otros efectos. Bueno, les dije que el cortisol, como ven acá, se dispara en forma de una estrella hacia diferentes blancos. Uno de los blancos es que es hiperglucemiante, que ya les comenté, ya les dije por qué sucede eso. También actúa sobre diferentes tejidos, como por ejemplo la piel y el tejido conectivo, el hueso, a donde, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar proteólisis. Entonces, la piel, el tejido, el colágeno de la piel va a estar disminuido en su síntesis y el tejido subcutáneo va a disminuir el grosor, lo cual le va a dar fragilidad a la piel y la aparición de estrías cuando la grasa abdominal aumentada por acción del cortisol sobre el tejido graso empuje sobre la piel y ésta comience a lesionarse y aparezcan esas estrías azuladas o rojas. ¿Qué es lo que pasa también relacionado a las proteínas en el hueso? El hueso está constituido por una matriz ósea mineral y una matriz orgánica. Entonces, la matriz orgánica también se va a ver resentida porque la síntesis de proteína está disminuida. Al disminuir la matriz proteica, el efecto que podría ocasionar a largo plazo sería una osteopenia y luego una osteoporosis. Cuidado, entonces, los asmáticos que toman mucho, o los alérgicos que usan mucho derivados del cortisol. La acción sobre el hueso es doble.
porque antagoniza con la vitamina D3 en la absorción de calcio intestinal. Eso lo van a ver bien cuando vean digestivo y cuando vean metabolismo del hueso, de metabolismo del calcio, lo van a terminar de completar. Entonces ustedes recuerden siempre que en las clases hay que hacer llamadita y conectar con. Entonces, el calcio se absorbe en el intestino bajo la acción de la vitamina D3. ¿Y qué hace el cortisol? Evita o bloquea la acción sobre el receptor de vitamina D3 y hay una disminución de la absorción intestinal de calcio, lo cual hace que la matriz orgánica y la matriz mineral estén disminuidas y vayamos hacia una osteopenia y una osteoporosis. Respecto a el pulmón, ya hemos visto cuando estudiamos respiratorio la acción que tiene el cortisol en la síntesis del agente surfactante. Es muy importante en el 8º mes del embarazo que el cortisol aumente para que la síntesis del surfactante sea normal en el momento del nacimiento del bebé y el pulmón pueda expandirse ayudado por este agente tensioactivo. Y habíamos visto que cuando eso no sucedía, aparecía un fenómeno que se llamaba enfermedad de la membrana hialina, que dificultaba la respiración que debe hacer el bebé al nacer. Bueno, ¿qué ocurre con nuestro tubo digestivo? Aparte de que disminuya la absorción de calcio en el intestino, en el estómago aumenta la secreción de ácido clorhídrico, ¿sí? Y la de pepsina. Entonces estamos con bastantes dificultades porque hay acidez estomacal. ¿Cuál sería el efecto favorable que tiene relacionado al metabolismo de las proteínas? El efecto inmunosupresor, porque actúa sobre las células que hacen responsable de la respuesta inmune ante un agente invasivo, como por ejemplo una bacteria o un virus, como son los linfocitos. Y en los linfocitos disminuye la síntesis de las linfoquinas, que son proteínas que permiten la comunicación intercelular entre las células que van a ir hacia el lugar de la inflamación, de la lesión, de la agresión. Entonces, estas linfoquinas, al estar ausentes, el cortisol puede ejercer ese efecto inmunosupresor que es tan necesario cuando se hace un trasplante de órganos, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Bueno, también actúa sobre las células de la sangre y aumenta el número de glóbulos rojos, de plaquetas y neutrófilos. Respecto al corazón, tiene una acción cardiotónica y la acción, es decir, sobre el miocardio, ¿verdad? Y además sobre el músculo liso vascular periférico. Esa acción es una acción permisiva con la noradrenalina. Es decir, que el cortisol tiene efectos por sí mismo, tiene efectos permisivos junto con la noradrenalina y el glucagón en su acción cardiotónica y vascular periférica, por ejemplo, y tiene otros efectos que bloquean la acción de algunas, no bloquean porque ese es el término farmacológico, sino que modulan negativamente la unión o los efectos de la insulina en los tejidos, como el tejido muscular. Fíjense el abanico de efectos que tiene. Bueno, nos quedaría qué pasa con el sistema nervioso central. Es decir, qué pasa con nuestro cerebro, qué pasa con nuestras neuronas. En general, se conoce que la retroacción que hace el cortisol sobre ACTH se debe a la acción rápida del cortisol cuando este aumenta. Inmediatamente el cortisol aumenta en el plasma, va hacia vía sanguínea hacia el sistema nervioso central y ejerce su acción en el hipotálamo y en la hipófisis y negativamente sobre las hormonas, lo hace negativamente sobre las hormonas que estimulan su síntesis. Pero también tiene efectos sobre la acción de algunos neurotransmisores.
Por ejemplo, en las vías serotoninérgicas, en las vías adrenérgicas, se sabe que las modula, de manera tal que cuando hay una disminución de los niveles de cortisol, las personas pueden sentirse ligeramente desanimadas, por su relación con el sistema límbico. Estas vías tienen mucha relación, hacen relación entre el hipotálamo y el sistema límbico, desanimadas, depresivas, ¿sí? Es decir, tiene una acción sobre la conducta del individuo. En cambio, cuando el cortisol está aumentado, las personas pueden sentirse hasta eufóricas. En el caso de la disminución de los niveles de cortisol, puede modificar inclusive o resentir la libido en las personas, disminuir la libido y por lo consiguiente su vida sexual. Bueno, entonces, después de todo esto, no hay célula, podríamos decir, que no esté bajo la acción del cortisol. Seguimos. Bien, ¿cuáles son los efectos farmacológicos? Es decir, los efectos que el cortisol tiene solamente si está en dosis elevada. Solamente. Entonces, los distingamos bien. Los efectos que yo acabo de citar hasta acá son los efectos fisiológicos. Los que voy a nombrar son dos, y son los antiinflamatorios y los antialérgicos cuando están en dosis elevada, es decir, cortisol exógeno, cortisol medicamentoso. Bien, entonces, ¿por qué tiene una acción atenuante de la inflamación? Porque él atenúa las respuestas celulares y vasculares propias de la inflamación. ¿Y cuáles son esas respuestas? Cuando entra un agente nocivo, inmediatamente en la zona hay una hiperemia, es decir, un aumento de la circulación de las metaarteriolas, los capilares. Además, está aumentada el pasaje de agua desde el plasma a los tejidos, es decir, hay una exudación. Esa exudación provoca un aumento del espacio que hay en los tejidos, lo cual lleva al dolor por la activación de las terminales nerviosas, y al entrar un agente desconocido, ya sea porque sea un trauma o una lesión o un proceso infeccioso, hay infiltración de glóbulos blancos. Entonces, este tipo de respuestas típicas de la inflamación van a ser atenuadas por la acción de los glucocorticoides. A su vez, como les dije antes, su acción sobre el metabolismo proteico van a disminuir la síntesis de los componentes de la sustancia intercelular. Habíamos hablado en el caso de la piel del colágeno. No hablamos, pero dentro del tejido que rodea las células, nosotros encontramos muchos mucopolisacáridos, condroitin sulfato, ácido hialurónico. Entonces, esa sustancia intercelular va a estar disminuida también, lo cual puede ser positivo en el caso de una inflamación. Pero luego de una inflamación el tejido debe cicatrizar. Y si el cortisol sigue aumentado, la cicatrización va a ser tardía, va a estar demorada. Y eso puede provocar el avance del proceso inflamatorio. Por eso tiene sus más y sus menos. Y una vez que se lo administra, tiene que ser rigurosamente controlado. ¿Por qué más tiene efectos antiinflamatorios? Porque acabo de decir que disminuye la síntesis de linfoquina. Y si yo tengo teléfono, pero no tengo, mejor dicho, tengo computadora, pero no tengo internet, no me puedo comunicar con mis pares. ¿Sí? Entonces, acá pasa lo mismo. Estarán los linfocitos
en menor número, pero estarán los glóbulos blancos, pero las moléculas de interconexión, de comunicación, por su efecto antilinfocítico están disminuidas. Bueno, disminuye la temperatura corporal en el caso de fiebre, esto ya lo hablamos, cuando yo hablé de hipotálamo y del control de la temperatura corporal, les dije qué papel tenían las interleuquinas y sobre todo qué papel tenían las prostaglandinas, ¿sí? Entonces, lo que hace el cortisol es justamente evitar o bloquear todo este paso de mensajeros químicos como son las prostaglandinas, los leucotrienos y los tromboxanos. Los leucotrienos, ya les dije, son típicos, aumentan mucho cuando hablamos de respiratorio, les dije, son potentes broncoconstrictores. Algunas prostaglandinas pueden ser broncodilatadoras, pero muchas son broncoconstrictoras. Y en el caso de los tromboxanos tienen que ver con los procesos de la sangre, con los procesos trombóticos, así que no interesan mucho. Si interesan las prostaglandinas y los leucotrienos, entonces si yo, a partir de los fosfolípidos de la membrana, no puedo sintetizar estos compuestos que participan en la respuesta inflamatoria y que participan en el mantenimiento del termostato a temperaturas más altas de las normales, entonces podré atenuar el efecto de la inflamación con la administración de un glucocorticoide. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que repasar un poco de inflamación que les han dado en la clase de sangre. No se olviden de eso. Bien, continuemos. El otro efecto es un efecto, bueno, esto no nos pasemos, es el antialérgico. La alergia se debe a la liberación de histamina y los efectos secundarios de la histamina, que produce vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. ¿De dónde se libera la histamina? De los mastocitos. ¿Sí? Acá tienen ustedes un basófilo, un mastocito, que está con múltiples gránulos de histamina. Entonces, cuando se degranula por acción la entrada de algún alergeno, entonces se produce este fenómeno alérgico. ¿Qué hace? Como por ejemplo en la rinitis, en el shock anafiláctico, en el asma. Entonces, ¿qué hacen los glucocorticoides? Frenan la liberación de histamina porque estabiliza la membrana de estos gránulos y la membrana de este mastocito, evitando que se libere más histamina. O sea, atenúa el proceso alérgico. Entonces, esos son los dos efectos farmacológicos. Bueno, continuemos. Hasta acá estuvo bien, les quedó claro la diferencia y anótenlo por favor, qué es farmacológico y qué es fisiológico. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, siga. Bueno, entonces ya hemos visto los efectos, ya hemos visto la degradación, ya hemos visto qué podemos rescatar por su acción farmacológica. Entonces veamos cómo lo controlamos, cómo controlamos la síntesis de cortisol. Bien, la síntesis del cortisol está regulada por un eje que se forma entre el hipotálamo, adenohipófisis y la corteza suprarrenal. ¿Sí? El hipotálamo secreta la hormona liberadora de adrenocorticotrofina o CRH, hormona liberadora de corticotrofina. Tiene un nombre en inglés para que sea universal. Y todo el mundo cuando dice CRH, ya sea un japonés, un español, un noruego o nosotros, sabemos qué es la hormona liberadora de ACTH o hormona adrenocorticotrófica. Bien, este CRH se libera en el hipotálamo en un conjunto de células, de neuronas, que son las neuronas
del núcleo supraventricular. Son neuronas cortas que llegan hasta la eminencia media, que la vemos acá dibujada, a donde el CRH se va a liberar y vía sanguínea va a llegar hasta el corticotropo de la hipófisis anterior. Y en el corticotropo va a estimular la síntesis de la adrenocorticotropina. La adrenocorticotropina es una hormona proteica también, que tiene 39 aminoácidos, un polipéptido, ¿sí? Que vía sanguínea va a llegar hasta la corteza suprarrenal, en la zona fascicular va a estimular la liberación de cortisol. Una vez que este alcance niveles adecuados en el plasma, va a circular para ir hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis anterior, donde por un fenómeno de retroacción negativa, un fenómeno rápido, muy rápido, va a frenar el eje, todo este eje, ¿sí? Todo este eje, y durante un tiempo el cortisol, se atenuará la secreción de cortisol hasta que baje y el fenómeno se restablezca nuevamente. Es decir, que el cortisol controla la secreción de CRH y ACTH por un mecanismo de retroacción negativo. Bien, existen diferentes estímulos para que este hipotálamo se active o se desactive. ¿Cuándo se activa? Cuando la secreción de cortisol es baja o cuando hay una tensión psicológica, traumática, psicológica también, la hipoglucemia, hipotensión, fiebre, que hacen que las neuronas del hipotálamo sean capaces de captar estas señales estresantes y activar este eje. Pero lo activan de una manera muy especial, y es que lo hacen con un ritmo circadiano, no de cualquier manera. ¿Por qué? Porque en el hipotálamo, en el núcleo supraquiasmático, están las neuronas que regulan nuestros ritmos de 24 horas, como por ejemplo la liberación de cortisol. Bien, acá estaba una vez ese tipo de tensiones también, como les decía recién, van hacia el tronco del encéfalo para aumentar el tono simpático y estimular la médula suprarrenal para ayudar al cortisol. Bien, ¿qué hace la ACTH? La ACTH se libera, llega hasta las suprarrenales y ahí la ACTH se une a su receptor y activa a través del AMP cíclico las 3 enzimas que les decía al comienzo de la clase, que son la llave. La hidrolasa de los ésteres del colesterol, la STAR y la desmolasa, con lo cual permiten la liberación del cortisol. Bien. ¿Cómo se libera CTH? No se libera de manera continua, sino con este ritmo que les decía de 24 horas. De manera tal que si nosotros nos fijamos registrada las 12 de la noche, las 12 del mediodía, es decir, todo esto sería AM y esto sería PM, ¿sí? Y la concentración de ACTH en función del tiempo, medido en horas. Entonces vemos que a las 8 de la mañana hay un pico de ACTH y que luego desciende la concentración de ACTH para hacerse baja cerca del mediodía y en las primeras horas de la tarde y comenzar a aumentar más o menos a las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana, según algunos autores, hasta las 10 de la mañana, según otros autores. Esto lo determina las neuronas del núcleo supraquiasmático, que son las que
liberan CRH, que actúa promoviendo la liberación de ACTH también en forma circadiana. Ese ritmo es un ritmo que depende, ¿verdad? Coincide, mejor dicho, no depende, coincide con otro que es el de sueño-vigilia, que dura también 24 horas, y se establece cuando tenemos entre 8 y 9 años, que coincidentemente es cuando también se produce la madurez, completa su maduración el sistema inmunológico. ¿Sí? Por eso muchos autores sostienen hoy en día que aún en concentraciones fisiológicas se podría decir que el cortisol ejerce una acción inmune o moduladora del sistema inmune. Pero eso es muy prematuro, de manera que tan solo digamos a modo de chimentito. Bien, otra característica que tiene la secreción de ACTH y de cortisol es que la secreción, además de ser circadiana, es episódica. Y ese ritmo episódico lo da el hipotálamo y no depende del cortisol plasmático. Les muestro en la figura siguiente, que es una figura de Gannon, en donde el autor pone, por un lado, la concentración de ACTH en azul, y por otro lado, la concentración de cortisol en rojo o bordeaux, una cosa así. Y abajo, en función del tiempo. Entonces, ustedes fíjense cómo los picos, los episodios, ¿sí?, que tiene la secreción de ACTH, siempre van seguidos por picos de cortisol. Entonces, la característica fundamental de la secreción es que no es continua, sino circadiana y episódica. Estos términos, es decir, que las ráfagas de secreción de cortisol se incrementan alrededor de las 8 de la mañana. Acá las ráfagas son más altas, las secreciones más altas. Gannon se refiere a ráfagas, son picos episódicos, es decir, picos en donde el corticotropo secreta, por influencia del hipotálamo, secreta mayor cantidad de ACTH durante un tiempo y luego decae la liberación de ACTH y al tiempo va acompañada del aumento del cortisol que luego decae. Bien, entonces, si eso depende de nuestro reloj biológico, depende de la entrada de luz por la retina, que es la que gobierna el reloj biológico del núcleo supraquiasmático, cuando nos vayamos a otros lugares y hagamos viajes transoceánicos que ya los tenemos olvidados hace mucho, ¿sí? Ese reloj va a tener que reacomodarse. No es sencillo, demora ese ritmo de secreción de ACTH y de cortisol demora aproximadamente 5 días. Por eso es que las personas sienten el jet lag. Bien, también lo puede modificar un trauma psicológico, físico, una enfermedad hepática que mantenga altos los niveles de cortisol porque el hígado no sea capaz de hidrolizarlo, alteraciones del sueño, o por ejemplo, la variación de la exposición de la luz a oscuridad, como ocurre en algunas personas que han sido privadas de la libertad. No por casualidad los presos salen, les tienen que permitir que salgan de sus celdas y vayan a un patio donde hay luz. Entonces eso también nos sirve para aprender. Bien. A ver, ¿qué les quería decir con eso? Sí, una cosa les quería decir. Esa retroalimentación que hace el cortisol al hipotálamo y a la adenohipófisis
¿Se acuerdan que yo les había dicho que era rápida cuando les expliqué el mecanismo de acción? Bien, es rápida, dura segundos a minutos, y esta inhibición, esta retroacción negativa, y depende solo de la concentración que el cortisol tenga en el plasma. Pero también hay una retroalimentación que es tardía y que depende de la concentración del cortisol, pero también del tiempo en que el cortisol se mantenga elevado. Y acá, y ese es el problema de la administración exógena de cortisol. Entonces, ¿por qué? Porque el ritmo circadiano al que yo me refería es muy sensible a ese efecto inhibidor del cortisol. Entonces, cuando a una persona se le administra glucocorticoides durante mucho tiempo y el cortisol se mantiene elevado durante mucho tiempo, este proceso desaparece. O sea, se anula la retroacción y ACTH no se libera y no se mantiene el trofismo de la glándula. Entonces, para que volver a restablecerlo a este ritmo intrínseco que tiene, propio, que tiene la hormona, los glucocorticoides deben dejar de administrarse en forma paulatina, ¿sí? No de golpe quitar el glucocorticoide. Bueno, entonces mucho cuidado con esa terapia, el día que estén en el laboratorio bioquímico, el día que estén frente a una farmacia dispensando medicamentos, cada vez que tengan un paciente que está estresado o que está consumiendo corticoides, pregunten, aclaren, expliquen qué es lo que es decir, ejerzan su verdadera vocación, su verdadera acción profesional, ¿no? Bien. Ya está eso. Bien. Y entonces finalmente vamos a ver qué ocurre cuando todo este sistema no funciona. ¿Cuáles son las patologías que pueden afectar las suprarrenales? En general, esas patologías están relacionadas a la síntesis de los esteroides y pueden deberse a insuficiencia en las enzimas, ¿sí?, que responsables de esa síntesis o a un exceso. O sea que los desórdenes están asociados a la esteroidogénesis, dicho de manera breve. Cuando hay un aumento del glucocorticoides, se produce el síndrome de Cushing, ¿sí? Y el síndrome puede llamarse síndrome o enfermedad de acuerdo a que se trate de un tumor productor de glucocorticoides y esté alojado en la corteza suprarrenal o en la adenohipófisis. Nosotros no vamos a hacer diferencia, vamos a hablar directamente del síndrome de Cushing. Si afecta a los mineralocorticoides, como todavía no han visto mineralocorticoides, lo van a tener que ver después de la clase de mineralocorticoides y van a tener que hacerlo un poco solos, porque no tiene sentido que yo les explique una enfermedad de algo que ustedes no conocen la fisiología. Entonces se presenta la enfermedad de Addison, que es rarísima, rarísima. En Cushing es mucho más común ver. Y si hay problemas en la síntesis de andrógenos, se presenta un fenómeno, una enfermedad que se denomina, hiperplasia suprarrenal congénita y que ha tenido otros nombres, pero este es el nombre que van a encontrar en la bibliografía. Entonces, veamos qué pasa con el síndrome de Cushing cuando aumentan los niveles de cortisol. Esto puede ser porque aumentó mucho la ACTH, porque hay un tumor suprarrenal que provoca mucho cortisol, o porque se mal administre exógenamente y derive en un Cushing. Entonces van a aparecer signos clínicos, que son los que el médico observa, y bioquímicos, que son los que nos da el laboratorio. ¿Cuáles son los síntomas clínicos? El médico lo ve este señor, la ve esta señora, y dice, es un Cushing. Redistribución abdominal de las grasas. Adelgazamiento de la piel por proteólisis del tejido subcutáneo,
que la lleva a la aparición de estrías. Adelgazamiento en los miembros superiores e inferiores a consecuencia de la proteólisis del músculo. Al lesionarse la piel, el colágeno de la piel, dificultad para cicatrizar. Al disminuir la síntesis de proteínas óseas y la absorción de calcio, podemos llegar a una osteopenia o una osteoporosis. Esta osteopenia o osteoporosis también se puede presentar en la columna vertebral, en la zona cervical o en la zona dorsal, y entonces puede haber una cifosis, es decir, aparece, algunos autores lo llaman joroba de búfalo. Y en la cara, como hay un aumento de agua en los tejidos que lleva a la apariencia de cara de luna llena. Entonces, cuando el paciente, el médico, el endocrinólogo ve todo esto, ya por los síntomas clínicos puede diagnosticar, pero necesita los signos bioquímicos. Entonces, ¿cuáles serían? El cortisol elevado con ritmo ausente. ¿Por qué? Por lo que ya expliqué antes. Cuando aumenta el cortisol durante un tiempo prolongado, eso hace que la liberación de ACTH esté disminuida. No hay ritmo. Hay hiperglucemia, aumenta el colesterol y los triglicéridos, y puede haber una acidosis, ya estaríamos un poco mal, el paciente no está controlado. Aumentar la linfopenia, la eosinopelia, la catabolia proteica, el paciente va a llegar a osteoporosis, se va a quebrar con facilidad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a empezar a haber efecto mineralocorticoide, con lo cual va a haber retención de líquido que pasa al líquido extracelular, aumento de la presión arterial y otros problemas cardiovasculares. ¿Sí? Lo fundamental, es decir, generalmente ocurre la primera parte, una persona que tiene Cushing, bueno, si tiene un tumor eso se resuelve, pero si está mal, se automedica, bueno, el médico va a tratar de quitar el cortisol de manera paulatina para imponer de nuevo el ritmo circadiano y se va a ir solucionando en parte. Obviamente, la recuperación va a depender de la edad, porque un adulto con osteoporosis, un adulto mayor, difícil, la estría no se resuelve ni con adermicina, ni con nada de lo que dice la propaganda, va a ser medio difícil. Bien. Otro fenómeno es otro problema ocasionado por el cortisol y por las enzimas de la síntesis, es la deficiencia de la 21-beta-hidroxilasa. Esta hiperplasia suprarrenal congénita hace que, en el caso de padecerla, una mujer que es un individuo que es genéticamente mujer, tenga este aspecto. Aparece andrógeno en niveles más elevados de los normales, entonces aparece el hirsutismo, es decir, el aumento del vello facial, las entradas en el cabello típica del varón, de la implantación del pelo, ¿sí? Las mamas no se desarrollan convenientemente, el vello en todo el cuerpo aumenta y tiene una disposición masculina, aumenta el peso. Las mujeres suelen ser bajas, pero el peso corporal es semejante al de un varón. ¿Por qué? Porque la síntesis de proteína, por el efecto masculinizante de la enfermedad, y obviamente favorece la síntesis proteica. Y el clítoris está bastante aumentado de tamaño, y en el caso que fuese un hombre, el pene está aumentado del tamaño, y por supuesto, en el caso que sea genéticamente varón, todas estas condiciones están aumentadas. Solo que
es más difícil de diagnosticar por la apariencia clínica un varón que una mujer. Bien, entonces, si nos recordamos la síntesis de la DEA y de la androstenediona, o sea, de los andrógenos de la corteza suprarrenal, habíamos dicho que se formaban en pequeñas cantidades. Pero si hay una enfermedad genética que puede presentarse como autosómica y entonces se es portador, o no, entonces se la padece. Cuando están los dos alelos presentes, la persona padece la enfermedad. ¿Y cuál es el problema? Que la 21-hidroxilasa, la 21-beta-hidroxilasa, no se sintetiza. Entonces, la síntesis de cortisol que provenía de colesterol, pasaba por pregnenolona, necesita de la 21-hidroxilasa para formar cortisol. O la síntesis de aldosterona a partir de colesterol que da progesterona y luego va a dar aldosterona, necesita de la 21-hidroxilasa. Como esta está ausente y los sustratos están presentes, entonces el sustrato de esta reacción comienza a aumentar, ¿sí? Y la síntesis se dirige hacia donde hay enzimas permitidas, como por ejemplo, la síntesis de colesterol sigue esta vía y va hacia la formación de testosterona y de dihidrotestosterona, que es la forma en que la testosterona ejerce los efectos en los tejidos. Por eso, al no haber cortisol que frene la ACTH, entonces se llama la enfermedad hiperplasia porque aumenta el grosor, el espesor de la corteza suprarrenal. Por eso se llama hiperplasia suprarrenal congénita, porque depende de la presencia de los dos alelos. ¿Sí? Entonces, como les vuelvo a decir, o sea, no es necesario que ustedes la aprendan en la síntesis, solo se las daba para que ustedes vean que la vía de síntesis se desvía y va hacia la síntesis de andrógeno. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, voy a suponer que sí. La enfermedad de Addison es una enfermedad que afecta la síntesis de mineralocorticoides y va a llevar, como los mineralocorticoides regulan el medio interno, el agua y el sodio y el potasio. Entonces, estos van a ser los síntomas. Me gustaría que los copien. ¿Por qué? Porque solo los van a comprender, los van a poder utilizar una vez que en la próxima clase les demos mineralocorticoides. Si la enfermedad de Addison no es resuelta, no se la cura o la persona no va al médico, directamente puede llevarla a la muerte por shock circulatorio y por hipotensión, ¿no? Bueno, y una hipoglucemia severa que afecta muchísimo el sistema nervioso. Bien, entonces tan solo la dejo copiada para que la tengan, para luego que vean la clase de mineralocorticoides. Bien, esta es la bibliografía que, como siempre, nos basamos en lo que ustedes tienen a mano, que son Gannon, Musai o Guyton, si quieren. También el 3R, que está en la cátedra, está muy bueno en esta parte. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, pero no es, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre una secreción pulsátil y episódica? ¿O es lo mismo? Son sinónimos. Ah, bien, perdón. Bueno, gracias. Son sinónimos. Pulsar significa eso, quiere decir que durante algunos minutos, algunos instantes, se produce la secreción de la hormona. Y después se vuelve a producir otro pulso. Entre pulso y pulso, entre episodio y episodio, disminuye la secreción de la hormona. Es lo que han visto en la clase de generalidades de hormonas y en la clase anterior. Claro, de sí, hipófisis. Sí. ¿Mm? Es lo mismo, el mismo concepto.
Solo que acá está el mejor ejemplo. Más las gonadotrofinas también, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos despedimos. Y nos vemos la próxima clase. Bueno, chao chicos. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Adiós. De nada, gracias a ustedes.